Bien, chicos, muy buenos días. Les saluda el profesor Álvaro y el día de hoy, ¿no? En el curso de trigonometría vamos a ver el tema justamente de fórmula general de conversión entre sistemas. ¿De qué están hablando? ¿Sobre qué trata este tema? Bien, primero tú tienes que saber, ¿no? Que existen tres sistemas de medida angular, los cuales nosotros ya los hemos trabajado anteriormente. ¿No? Vamos a anotarlo ahí, ¿ya? Repito una vez más, existen, ¿no? Vamos a anotarlo ahí. Ahí está. Existen tres sistemas de medida angular. Bien, entonces, repasando, entonces chicos, recuerden, existen tres sistemas de medida angular, ahí los tenemos, el sistema sexagesimal, el sistema centesimal y el sistema radial. Bien, a ver, ¿qué sucede con estos tres? Tendríamos que poner algunos ejemplos, ¿no? Para entender por qué hay tres sistemas y a qué se está refiriendo. Por ejemplo, cuando hablamos de longitudes, que es una de las cosas más prácticas, cuando hablamos de longitudes, por ejemplo, acá, por ejemplo, cuando se habla de sistemas, se refieren, disculpen un ratito, se están refiriendo obviamente a la medida de los ángulos. Son sistemas de medida angular, por eso lo he escrito, ¿no? O sea, son sistemas que sirven para medir ángulos, ¿ya? Pero yo te pongo un ejemplo, ¿no? Para medir longitudes, ¿no? Digamos, yo puedo medir de repente el largo de mi computadora o de mi laptop o de mi pantalla, la puedo medir de repente en centímetros, ¿no? Yo puedo medir, por ejemplo, que mi pantalla mide aproximadamente 30 centímetros, ¿no? Pero también yo la podría medir en pulgadas. Podría decir que el largo de mi pantalla en pulgadas de repente puede ser, no sé, 8 pulgadas de repente, ¿no? Bueno, más en realidad, ¿no? 10 pulgadas, algo así. O 12 pulgadas, no podría medirla. Entonces, estoy usando, digamos, sistemas diferentes, ¿no? Puedo medir el largo de mi pantalla en metros, puedo medirlo de repente, bueno, en que metros, centímetros están ahí por ahí relacionados, pero también podría medirlo en pulgadas, ¿no? Entonces, cuando mido en metros y cuando mido en pulgadas, entonces, sucede algo. Sucede de que esos sistemas están, o sea, son diferentes sistemas. Una cosa es medir en metros y otra cosa es medir en pulgadas. Representan lo mismo, pero son diferentes sistemas de medida. Los ángulos de la misma manera. Cuando yo mido ángulos, puedo medirlo en un sistema, en otro, en otro. ¿Sí? Ahora, en el sistema internacional los ángulos deben medirse en radianes, ¿no? Donde estos serían los radianes, obviamente, ¿no? Este es el sistema radial. Entonces, la idea de la clase del día de hoy es que yo sepa convertir de un sistema al otro, aplicando justamente lo que dice acá la fórmula general. ¿Ya, chicos? Esa es la idea. Entonces, recuerda, hay tres sistemas de medida angular, el sistema sexagesimal, el sistema centesimal y el sistema radial, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Miren por acá, por favor, ¿ya? Para cada uno. Y para el de acá. Vamos a poner unos ejemplos, ¿ya, chicos? A ver, miren. Se me ocurre, por ejemplo, en el sistema sexagesimal, yo cuando digo, por ejemplo, ¿no? La medida de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Cuando yo digo esto, 180 grados, me estoy refiriendo al sistema sexagesimal, ¿ya? Sistema sexagesimal. Pero también yo podría hablar, ¿no? Yo también podría hablar del sistema radial, o del sistema centesimal, perdón. Podría mencionar, por ejemplo, la medida, ¿no? Bueno, la suma de los ángulos de un triángulo también yo podría decir que es 200 centesimales, ¿no? Y esa es una G la que está ahí. Ese es el símbolo del grado centesimal. O también podría decir que la suma de las medidas de los ángulos de un triángulo es pi radianes. Estas, los tres representan, digamos, lo mismo, ¿no? Si yo estoy hablando de un triángulo, ¿no? Estoy hablando de la suma de las medidas de sus tres ángulos, ¿no? La suma de las medidas de este ángulo y de este ángulo, vamos a llamarle por ejemplo alfa, beta y tita, ¿no? En el sistema sexagesimal es 180 grados, en el sistema centesimal es 200 grados centesimales. Bueno, el primero es 180 grados sexagesimales, ¿no? Esa es la forma correcta de leerlo. O también la suma de alfa, beta y teta en el sistema centesimal es 200 grados centesimales.
O en el sistema radial es pi radianes. Entonces, esa es la forma de, digamos, o esa es la diferencia no numérica en este caso del sistema sexagesimal, centesimal y radial, ¿no? Muy bien, pero yo tengo que aprender a convertir, a trabajar de un sistema al otro. Esa es la idea de la clase del día de hoy. Bien, y a continuación nosotros tenemos en pantalla, ¿no? Como pueden ver acá, algunas relaciones, ¿ya? De todas estas relaciones que están acá, bueno, son equivalencias en realidad, ¿no? Entre el sistema sexagesimal y el sistema radial. Por ejemplo, S es a 180, como C es a 200, como R es a pi. Esta es una relación. Acá tenemos S es a C, como 9K es a 10K, ¿no? Y obviamente esto de que está aquí, que dice S igual a 9K y C igual a 10K, sale de aquí. Ya de la primera relación se desprende la segunda, se desprende la tercera y se desprende la cuarta. Chicos, te digo, el día de hoy, no, nosotros vamos a usar esto. Esta relación que está acá. Entonces, cada vez que tú veas sistema sexagesimal, recuerda que lo que tú mides en el sistema sexagesimal es proporcional al número 9. Lo que tú mides en el sistema centesimal es proporcional al número 10. ¿Ya? Y en expresiones como, por ejemplo, esta pregunta, ¿no? Cuando tú veas S, donde diga, mira, simplificar, por ejemplo, donde tú veas S reemplazas 9K y donde tú veas C vas a reemplazar 10K. Nada más, así de sencillo es. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Para que veas de qué se trata justamente lo que yo estoy hablando. Recuerda, no te olvides, ¿ah? Donde veas S, vamos a buscarlo, ¿dónde estás? Ahí acá estás. Donde veas S, reemplazas 9K. Vamos a anotarlo, si no, porque vamos a ir paseándonos con esto. Recuerda, donde veas S, reemplazas 9K. Y donde veas C, vas a reemplazar 10 veces K. No te olvides, por favor, de esa relación, ya que es muy importante. Vamos a ponerle un cuadrito. Ya está. Entonces vamos a usar constantemente eso, ¿eh? Por si acaso. Vamos a bajar entonces. Bien, pregunta número 1. Ya, pregunta número 1. Por ahí también voy a aprovechar y voy a mover esto un poquitito más allá. Por allá. Listo. Bien, chicos, entonces seguimos, ¿ya? Pregunta número 1. ¿Qué dice la pregunta número 1? Dice, siendo S y C lo convencional, o sea, S representa la medida no de un ángulo en el sistema sexagesimal, C representa la medida de un ángulo en el sistema centesimal. Dice calcular A igual a 3S menos C sobre K. Entonces, recuerda, 3S sería 3 paréntesis S. ¿Cuánto debo reemplazar en S, chicos? ¿9K o 10K? 9K. 10K, 10K. Se resta y sale 20. Menos C. ¿Cuánto es C? 10K. 10K, 10K. Todo esto dividido entre K. Entonces, si yo opero 3 por 9, 27K, ¿no? Acá sería 27K menos Menos 10K. K. Y todo esto entre K. A 27K le quitas 10K, ¿cuántas K quedan? 17K. 17K dividido entre K. ¿Cuánto es el resultado de 17K entre K? 17K. Se supone que el K con el K se va, ¿no? Y solamente me va a quedar el 17. Eso es todo con respecto a la pregunta número 1. Bien, en la pregunta número 2 tenemos lo siguiente, calcular el valor de B. Ya, calcular el valor de B. Bien, ¿qué es lo que observo en B? En B, chicos, acá tenemos una S. ¿Cuánto se debe reemplazar en la S? 9K. 9K. En la C, 10K. 10K. 10K, 10K. 10K. Uy, mejor lo borro, se ha movido ahí feito. Ya, y acá 10K, ustedes ya me dijeron. Y obviamente el de acá es 10K. Y el de aquí, 9K. 9K. Muy bien, entonces acá sería 2 por S, ¿no? O sea, sería 2 por 9. por 9K. Sale 7, profesor, creo que sale 7. Menos 10K.
10K. sobre 10K menos 9K, ¿sí o no? 10K Sale 8. menos Tiene 9K. 8K. 2 por 9K, 18K. 18K menos Menos 10K 10K es 8K, pero 8K. sobre 8K, 8K. 10K menos 9K, K. Sale 18K en el numerador, no, perdón, 8K, ¿no? Disculpen. 8K en el numerador dividido Está entre en el K. Y denominador. 8K entre K. 8. Finalmente el valor de B, ¿no? Sería igual a 8, ¿no? Porque K con K se simplifica. Y quedaría simplemente el 8, ¿no? Y esa es la respuesta. Muy bien, chicos, eso es todo con respecto a la pregunta 2. Bien, entonces, siguiendo ahí en la pregunta número 3, dice calcular el valor de D en función de R. Como dice en función de R, debo expresar C en función de R. Por lo tanto, yo voy a emplear esta relación que está acá, ¿no? Recordar que C es 200R sobre pi. Entonces yo voy a escribir acá pi por C. Pero C debo reemplazar 200R sobre pi. Y recuerda que es acá pi entre 2, ¿no? Vamos a colocar el 2. Pi entre 2 por C, pero C es 200R sobre pi. Por ejemplo, pi con pi se va. 200 entre 2 es 100. O sea que aquí quedaría simplemente 100 veces R. Luego de hacer la simplificación, me queda 100 veces R. Repito, simplifico pi con pi arriba, pi abajo se va. Si quieres sacar mitad, mitad, mitad 1, mitad de 200, 100. Quedaría 100 multiplicado por R, o sea, 100R, ¿no? Donde la alternativa correcta sería la clave A. Bien, acá en la pregunta 4 dice, calcule el valor de E en función de R. Como dice en función de R, entonces debo usar S, no voy a usar S igual a 9K, porque reemplazar el valor de K ahí significa calcular E en función de K, no dice calcule E en función de K, sino en función de R. Entonces debo usar esa relación que dice 180 R sobre pi. Debo usar esta relación, ya no te olvides. Vamos a usar en este caso esta relación. Y bien, reemplazando entonces sería algo así, ¿no? Sería algo así. Pi por S. Y el valor de S vale 180 R sobre pi. Y recuerda que esto es pi tercios, ¿no? Entre 3, entre 3. Esto entre 3. ¿Ya? Por si acaso. Pi arriba, pi abajo se simplifica. Tercia de 3, 1. Tercia de 180 es 60, ¿no? Y finalmente el valor de E sería 60R, ¿no? Y esta sería la respuesta para la pregunta número 4. Entonces, acá en la pregunta 5, siendo S y C lo convencional, o sea, S representa la medida del ángulo en el sistema sexagesimal y C la medida del ángulo en el sistema centesimal, me pide que halle el valor de E, donde E es igual a 2S más S sobre C menos S. Bueno, para empezar, debes recordar que en el numerador quedaría 3 veces S, ¿verdad? Y en el denominador simplemente quedaría C menos S. Bueno, 3 veces S. ¿Cuánto vale S, chicos? ¿Se acuerdan? 9K. 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 Todo esto dividido entre C menos S. C sería, ¿cuánto es C? C es 10K. 10 veces K menos S, que es, ya se me han dicho, 9K. 9K. 3 por 9K sería 27 veces K dividido entre 10K menos 9K. 10K menos 9K, sabemos que eso es K. K arriba, K abajo, se va y quedaría 27. 27. Y bueno, no habría respuesta en este caso. Ya no hay problema, no hay respuesta Profesor, en este una caso. pregunta, ¿por qué es 3? Y en la pregunta número 7 dice, sabiendo que S, C y R son lo convencional, calcule B, donde B es pi medios por C menos 40R. Entonces, en lugar de, bueno, vamos a colocar el pi medios, pero en lugar de colocar esta C, ¿ya? En lugar de colocar esta C, yo voy a reemplazar su equivalente que está acá, el cual es 200R dividido entre pi. Y todo esto está menos 40R. Menos 40R.
R. Simplifico aquí. ¿Esto se simplifica los pi? Pi con pi se va. Mitad 1, mitad 100. 100R. Entonces esto quedaría así. 100 veces R menos 40R. Y 100R menos 40R. A 100R le quito 40R. 60R. Correcto. Sería 60R y esa es la respuesta ahí en la pregunta número 7, ¿ya? Entonces, aquí, como observamos que junto a la S, ojo, hay una corrección, en vez de esa P es pi, ¿ya? Como ahí el S está acompañado del pi, lo que conviene reemplazar es el 180R sobre pi. Entonces, E es igual a pi por S. Pero esta S que está aquí, debo reemplazar, ¿no? Como 180R sobre pi. Muy bien. Todo esto está más pi que multiplica o está multiplicado por C. Y este C que está aquí voy a reemplazarlo como 200R dividido entre pi. Y todo esto está al final sumado con 20R. Más 20 veces R. ¿Qué pasa aquí? Pi arriba, pi abajo se va. ¿Qué me queda? Me quedaría solamente 180R. Más pi con pi se va. ¿Qué me queda? 200 más 20 veces R. Tengo que sumar eso. 180R le aumento 20R, 200R más 200R. Sale 400R. Correcto, ¿no? Sería 400R. Se dan cuenta que no es complicado y no es tan difícil tampoco darme cuenta cuando uso una relación, el 9K y el 10K, y cuando uso la otra relación, el 180R sobre K para S y el 200R sobre K para C. Bien, chicos, acá atención en la 11, sabiendo que 2C menos S es 33, hallar el ángulo en radianes. Bien, observa por favor. Mira, me dan esta relación, ¿no? Obviamente acá se trata de reemplazar para S 9K. ¿Cuánto se reemplaza en C, chicos? ¿Se acuerdan? 10K. ¿Cuál es el equivalente para C? 10K. Y ese es 9K, C es 10K. Muy bien. Pero me están pidiendo el ángulo en radianes, ¿sí o no? Me están pidiendo R. Ah, ya. Significa que el valor de R, no te vas a olvidar de este valor, ¿ya? C 200 y S es... No. Con esto tenemos que trabajar. Y R vas a reemplazar tú pi K sobre 20. No te vas a olvidar de eso, ¿ya? Con esta relación que está aquí, pongan atención un momentito, o sea, resolver esta ecuación, al resolver esta ecuación, ¿no? Voy a indicar a ella, al resolver, ¿ya? A ver, alguien está con su televisión prendida muy alta, por favor. Profesor, sale 3. La ecuación. Ya, al resolver esta ecuación, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que tú vas a hallar K. Al resolver esta ecuación vas a hallar cuánto vale K. Ese valor desconocido para K lo vas a calcular. Y cuando tengas el valor de K lo vas a reemplazar en lo que te están pidiendo. Si te piden el ángulo en sexagesimales, reemplazas el valor en S. No, el valor de K aquí. Si te piden halla el ángulo en centesimales, reemplazas el valor de K aquí. Y si te piden en radianes, reemplazas el valor de K aquí. ¿Ya? Entonces vamos a resolver. No se sabe que 2S menos, perdón, sigo con la S. 2C menos S es igual a 33. Pero recuerda que que C es 10K, ¿no? O sea, sería 2 multiplicado por C. Recuerda que C es 10 veces K. Menos S, y S es 9 veces K. Todo esto sería igual a 33, ¿no? Todo esto sería igual a 33. 2 primero se hace la multiplicación. Ojo, no vayas a restar primero, ¿ah? Se multiplica 2 por 10K, 20K, menos 9K, es igual a 33. Al hacer esta resta sale 11 veces K, es igual a 33. Y como dijo su compañero por ahí, el valor de K vale
3. Cuando yo ya tengo el valor de K, yo ahora leo la pregunta una vez más. Halle el ángulo en radianes. O sea, lo que me están pidiendo es R. De los 3 de acá me están pidiendo R. Ojo, esto me están pidiendo. Entonces yo digo, ¿no? Se sabe que R es igual a pi. Bien, chicos, entonces nos habíamos quedado en que el valor de K era 3. ¿Te acuerdas? ¿No? Y yo tenía que reemplazar el valor de K, ¿no? En R. Recuerda que R era pi por K sobre 20, ¿sí o no? Entonces, R sería igual a pi por K, que vale 3, sobre 20. ¿El 3 con el 20 se puede simplificar? No, no se puede. Entonces, el valor de R simplemente se escribiría así, ¿no? 3pi sobre 20 radianes. Esta sería la respuesta final para este ejercicio, chicos, ¿ya? 3pi sobre 20. Esa sería la clave, chicos, y con eso estamos terminando todo en la clase del día de hoy, ¿ya? Nada más, eso sería todo.